Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, tenemos nuestro tema esta noche del versículo 1 hasta el versículo 7. Hermano, hermana, me gustaría hablarte un poquito acerca de algo que como cristianos, cuando vamos comenzando, hermanos, es muy difícil sobrellevar. Y más que sobrellevar, es muy difícil vencer también cuando uno no es experimentado en la palabra de Dios. Y no solamente me refiero a los nuevos, sino también a los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, ya somos consolidados o considerados unas momificaciones cristianas, ¿verdad? Como yo les digo. Hermanos, hay algo que a pesar de la experiencia o a pesar de la información que ya manejamos de la palabra de Dios, muchas veces, hermanos, es muy difícil para nosotros llevarlos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a las batallas de los cristianos, hermanos. No solamente batallas, también me refiero a otra parte en la vida espiritual que a todos nos gusta, hermanos, a todos nos gozamos cuando nos llegan, y me refiero a las bendiciones. Mira, hermano, en el libro de Proverbios, capítulo 1, vemos cuál era el motivo de esos proverbios, ¿verdad? Pero antes de comenzar me gustaría que hagamos una pequeña oración para comenzar esta clase, hermanos. Oremos. Señor, gracias te damos por este bendito día. Gracias, Padre, por habernos permitido llegar a este momento. Pedimos, Señor, esta noche perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por no hacer, Padre, lo que tú nos has ordenado hacer, y aún más allá de ello, Señor, perdónanos porque hemos evitado, Señor, a toda costa cumplir con nuestro objetivo. Te pedimos perdón, Señor, por esta razón, y te pedimos que el día de hoy, esta noche, sea tu Espíritu Santo direccionándonos. Ayúdanos, Señor, para poderte pedir correctamente, pero sobre todo, Señor, ayúdanos para poder hacer todo de acuerdo a tu bendita voluntad. Te pido, Padre, por esta noche, por cada hermano y hermana que el día de hoy nos escucha. Gracias, Padre, por haberlos traído, Señor, a este momento. Gracias, Señor, por haber puesto en sus corazones que nos escucharan hoy. Y te pido, Padre, no los conozco, no sé sus nombres, no sé, Señor, cuáles sean sus necesidades, pero lo que sí sé, Padre, es de que hay un pueblo que te necesita. Por esta razón, Padre, te pido que tú ayudes a cada hermano y hermana que está escuchándonos. Ayúdale, Señor, a poder llevar esas cargas en tus hombros. Ayúdales también a podérselas entregar, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos para poder llevar tu yugo. Te pido, Padre, esta noche que tú seas direccionando esta palabra para poder llegar a alimentar y cimentar, Señor, tu espíritu en cada corazón que nos escucha. Te pido, Padre, por este siervo inútil, perdona mis faltas y mis pecados. Ayúdame, Señor, para ser limpiado con tu sangre preciosa. Y ayúdame, Padre, para poder ser direccionado en esta noche, para poder hablar lo que quieres que se hable y acallar lo que quieres que se calle. Te pido estas cosas, Señor, para que tú me ayudes a aplicar esta porción de tu palabra a mi vida primeramente, y asimismo, Señor, ayúdame a enseñarla. Gracias te damos, Señor, y esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Aprendiendo a navegar a través de las batallas y las bendiciones, hermanos. Bueno, pues creo que este tema, hermanos, no es nada, ¿cómo te diré? Nada indiferente a todo cristiano. Como te decía al principio, tanto cristianos que vamos comenzando, como cristianos que ya llevamos tiempo en el Evangelio. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Mira, muchas veces, hermanos, en la vida cristiana siempre, hermanos, van a venir batallas. Pero también, hermanos, recuerda que van a venir bendiciones después de esa batalla. El problema radica, hermanos, cuando el cristiano no puede liderar, no puede surfear en esas batallas. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy difícil hacerlo, hermanos, porque no tenemos las herramientas necesarias aplicadas a nuestra vida. ¿A qué me refiero? Que tenemos la herramienta puesta, está ahí, lista para tomarla, dice el libro de Efesios, que es la armadura de Dios. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios nos ha dado un precioso libro, que es la Biblia, por el cual tú y yo podemos direccionar nuestras vidas para servicio a Dios y para vencer esas batallas. También nos dice la palabra de Dios que Dios no pondrá una carga más pesada de la que nosotros podamos llevar. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estamos pasando por estos momentos,
Dios está en completo control. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el problema radica, hermanos, en que el cristiano no toma esas herramientas. No toma la fe, no toma el escudo, no toma el yelmo, no toma la coraza, no toma el escudo, no toma la espada, no se viste, hermanos, con la coraza, en fin. El cristiano muchas veces por eso fracasamos, hermanos, en la batalla, porque no estamos listos para ello. Pero fíjate bien, hermanos, mira, en el libro de Proverbios, que nos dice el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El propósito del libro de los Proverbios se afirma desde su comienzo. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Ofrece también sabiduría práctica para todos, tanto los inexpertos como los sabios. Eso es muy importante, hermanos, entender, porque muchas veces nos encontramos en los dos extremos de la balanza. Los que vamos comenzando en el Evangelio, muchas veces la palabra de Dios es locura, dice la misma palabra de Dios, para aquellos que no lo hacen en el Espíritu. Imagínate, hermano, nosotros que ya llevamos tiempo, es difícil también discernir la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué te digo esto? Mira, porque muchas veces, hermanos, incluso como pastores, como líderes, como ministros de la Iglesia de Dios, pensamos saber ya todo de la palabra de Dios, y eso se llama arrogancia. Y la palabra de Dios, hermanos, muchas veces nos enseña que debemos de recibir la palabra de Dios con mansedumbre, o sea, con humildad de espíritu. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Bueno, nosotros, al estar en otro extremo de la balanza, pensamos que ya todo lo sabemos, pero dice la palabra de Dios que aún a los sabios tendremos dichos profundos. Entonces dice que el sabio aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, no al ignorante, no al que va comenzando, sino al que ya lleva tiempo. El que es sabio, dice, aumentará el saber. Hermanos, muchas veces, ¿cuántos de nosotros no hacemos caso a los pastores o a nuestro propio pastor, o no hacemos caso a los líderes porque pensamos que lo que están haciendo es incorrecto? Pero la palabra de Dios, hermanos, no se equivoca. Debemos de discernir también otra cosa, que cuando las cosas son de Dios, vienen explicadas en su palabra. Por eso es muy necesario, hermanos, saber en qué iglesia estamos. Es muy necesario, hermanos, saber qué tipo de doctrina se maneja dentro de la iglesia, porque una iglesia, hermanos, liberal, una iglesia carismática, va a manejar doctrina de hombre más que doctrina de Dios. Una iglesia, hermanos, evangélica va a manejar doctrina de Dios y no doctrina de hombre. Entonces, tenemos nosotros la certeza y la seguridad de que la persona o líder que nos está aconsejando nos dará un consejo bíblico. Ahora, el problema se va a presentar en la siguiente forma, en que si es una iglesia bíblica, el líder es bíblico, el consejo es bíblico, entonces el cristiano es el que está haciendo caso omiso del consejo. ¿Por qué? Recordemos una cosa, hermanos, que si la palabra de Dios es cortante, más cortante que espadas de dos filos, quiere decir, hermanos, que así como puede tallar a Satanás, también puede tallar nuestro propio pecado. Y es ahí, hermanos, cuando ya no nos gusta. Nos gusta, hermanos, que la palabra de Dios nos diga, bueno, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Dice la palabra de Dios que caerán 1000 y 10,000 a tus pies, pero tu vida no verá, tus ojos no verán mortandad. Nos encantan esas bendiciones. Jehová es mi pastor, nada me pasará, nada me faltará, en lugares de delicados pasos para descansar. Pero no nos gusta, hermanos, cuando se aplica a nuestra propia vida.
que debemos de entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando el libro de Efesios nos dice que no salga de nosotros palabra corrompida, que no salgan palabras mentirosas, palabras maldicientes, que no salgan palabras en doble sentido. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios ataca directamente nuestros defectos? Ahí ya no nos gusta, ¿verdad, hermanos? Entonces comienza una batalla, hermanos, una batalla espiritual entre nuestra carne, fíjate bien con quién nos estamos poniendo, y la palabra de Dios, que es inspirada por Dios para todos nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, este sacerdote Gamaliel, hermanos, dice que no os halléis dando coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros batallamos contra Dios, nos vamos a dar en pocas palabras topes contra la pared. Es como enfrentarnos con Sansón a las patadas, decimos por aquí. Hermanos, y esa batalla comienza cuando sentimos que nuestro saber es más que el de Dios. Dice el libro de Isaías, hermanos, que más altos son sus caminos que nuestros caminos, más sus pensamientos que nuestros pensamientos. Es muy difícil, hermanos, por ejemplo, cuando vemos a Pedro, cuando Jesucristo está llamando a sus primeros apóstoles a predicar el Evangelio, vemos una escena en el libro de Mateo, cuando Pedro y otro apóstol, no recuerdo ahorita su nombre, estaban pescando en el mar. Dice la palabra de Dios que pasaron toda la noche, imagínate, toda la noche trabajando, y dice que no consiguieron levantar ni un pescado. Dice que al día siguiente ya iban a tender su red, ya se iban a ir, pero Jesús viene y les dice, boga mar adentro. Pedro le contesta a Jesús, Señor, lo hemos hecho toda la noche sin ningún resultado, pero en tu nombre lo haremos. Pedro, hermanos, estaba dudoso de lo que decía Jesucristo. Pedro estaba dudoso porque por experiencia empírica él sabía de que no podía hacer nada, pero Jesucristo le dijo, boga mar adentro, o sea, ve más allá de donde estás, sal de tu zona de confort. Entonces Pedro le hace caso y le dice, en tu nombre lo haremos. Él no sabía quién era Jesús, para Pedro solamente era un hombre cualquiera. Entonces Pedro le obedece y va hacia adentro, y dice la palabra de Dios que llamaron a más barcos porque su red se hundía de tanto pescado. Hermanos, lo que Dios dice en nuestras vidas es por una razón, porque sabe que lo necesitamos el cambio, necesitamos la mejoría, necesitamos el crecimiento espiritual. Pero muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, estamos cerrados esos oídos, está cerrado ese entendimiento, y dice el versículo 5, oirá el sabio, la persona que ya sabe, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hermanos, muchos somos así, en ese extremo de la balanza. Otros, por el contrario, hermanos, estamos completamente en la ignorancia. Vamos comenzando, hermanos, y no sabemos realmente por qué razón, motivo, llega a pasar esta batalla. Y en ambas partes, hermanos, la batalla está presente. Ahora, dice la palabra, dice más adelante, estos proverbios indican cómo suele funcionar la vida, hablando en general. La gente que es piadosa, moral y laboriosa cosechará recompensas y bendiciones, pero no es algo que se garantice aquí en la tierra. Proverbios es un libro práctico y de consejos sabios aprendidos en base a una vida de experiencia. Fíjate bien, hermanos, que muchos hacemos las cosas, como les decía la vez pasada, somos cristianos mercenarios. ¿Qué me refiero con esto, hermanos? De que hacemos las cosas para recibir una recompensa, llámese material o llámese instantánea. ¿Cómo es esto, hermanos? Mira, cuando nosotros comenzamos nuestro servicio a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Él comienza a trabajar en nuestra vida, Él comienza a limpiar nuestro corazón. Dice el libro de Isaías 1 que si nuestros pecados serían rojos como la grana, dice que vendrían a ser emblanquecidos como la blanca nieve. Entonces dice Jesús que Él iba a obrar en tu corazón lo iba a transformar. Dice el libro de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir la palabra de Dios que hay una acción literal en tu vida y en tu corazón. Hay una transformación completa, hermanos. Dice que si éramos